Resultados del arrepentimiento. Efectivamente, espero que ahora sí nos estén escuchando. Hace unos instantes no se oía, ya lo hemos arreglado, gloria a Dios. Y estamos hablando acerca de que hoy día vamos a terminar el discurso del apóstol Pedro, es su primer discurso, y fue muy espontáneo, a pesar de que él sí estaba preparado en la palabra de Dios. O sea, fue espontáneo, pero no fue improvisado, ¿no? Él sí estaba preparado en las cosas de Dios, estaba orando, estaba leyendo, porque toda la palabra que él dice son textos literales del Antiguo Testamento. Y encontramos en el libro de Eclesiastés capítulo 12, verso 13, que dice lo siguiente: el fin de todo discurso, ¿no?, de toda predicación oída es este. 1. Teme a Dios. Y 2. Guarda sus mandamientos. ¿Cuál es? Teme a Dios, ten reverencia a Dios, ten respeto a Dios, obedece la voluntad de Dios. Y 2. Guarda, atesora, ¿no? Vive la palabra de Dios en tu corazón. ¿Por qué? Porque esto es la verdadera felicidad del hombre, esto es el todo del ser humano. En eso consiste la vida del hombre, en encontrarse con su creador y hacer su voluntad. Y dentro de su voluntad están mis planes, mis proyectos personales, si encajan en la voluntad de Dios. Ahí es donde uno puede encontrar la verdadera felicidad. Cuando Dios realmente hace su bendición en nuestras vidas. Eclesiastés 12:13, Lilianita, ¿no?, que nos estás preguntando. Está en el Antiguo Testamento, cerca del libro de los Salmos, ¿no? Si abres tu Biblia a la mitad, si no tienes comentarios, si no tienes pues concordancias, abres en los Salmos. Unos capítulos más, unas hojas más, estás en Proverbios y luego Eclesiastés 12:13. Muy bien, esto pues nos habla a nosotros de esta predicación que tiene Pedro. Pedro va a acabar su predicación y justamente va a producir este efecto, temor de Dios, y hacer que la gente a que actúe de acuerdo a los mandamientos del Señor. El arrepentimiento que viene detrás de una predicación va a generar en la vida de los oyentes un impacto tremendo, un impacto total, absoluto, ¿no?, abrumador, increíble. Vamos pues, como siempre, a nuestro PowerPoint. Y aquí nosotros tratamos de aligerar un poquito el estudio para poder compartir con ustedes, ya que estamos en video y estamos en audio, correcto. Y siempre el contexto es importante. Yo he subtitulado a el fin del primer discurso de Pedro y los efectos que va a causar esta predicación, un arrepentimiento. Y ese arrepentimiento va a volcar en acciones. O sea, un arrepentimiento que no está conllevado, que no está acompañado de acciones, no es arrepentimiento. Si alguien te dice, "Ay, perdóname, lo siento mucho, te falté en esto", y lo sigue haciendo, significa que no se arrepintió nunca. ¿Sí? No tiene noción de lo que es arrepentimiento. Arrepentimiento viene acompañado de, mira, he fallado, pero voy a tomar estas decisiones para no volver a hacerlo, ¿no? Y voy a fallar un poquito allá, pero lo estoy intentando. ¡Wow! Ese es un arrepentimiento. ¡Wow! Y eso es lo que veremos hoy día en este acontecimiento de Pedrito. Pedrito ha causado un impacto profundo, ¿no? Ha calado el corazón de los oyentes. Bueno, en el contexto recuerden que pues mucha gente había venido ¿a dónde? A la ciudad de Jerusalén, ¿no? Una ciudad ya muy grande para su época. Y pues toda la gente había venido a la segunda fiesta más importante después de la Pascua, que es una fiesta llamada Pentecostés, 50 días después de la fiesta más solemne e importante, que es la fiesta de la Pascua. En la fiesta de la Pascua Jesucristo es asesinado de una manera cruenta en una cruz, pero él resucita al tercer día y se le presenta a los discípulos durante 40 días y está con ellos, entra y sale hasta que en Hechos capítulo 1 encontramos que él asciende a los cielos y les da una promesa. Les dice a ellos: en el Antiguo Testamento hay una promesa acerca de que por el Mesías sería enviada una promesa del Espíritu Santo a los creyentes. Eso está en Joel. Seguro eso impactó el oído de Pedro, el cual fue a investigar más, ¿no? Porque esa es la respuesta que él va a dar ahora en el discurso. Y entonces Jesús desaparece delante de sus propios ojos y se va al cielo, ¿no? Ahora, en el capítulo 2 encontramos que esto es lo que literalmente sucede. O sea, son 50 días entre fiestas, pasaron 40 días, ¿quedan cuántos? 50 menos 40, obviamente son 10 días. 10 días esperaron en Jerusalén en un aposento que aparentemente estaba en un segundo piso, por eso es que se llamaba el aposento alto.
Ok, y llegó el día de Pentecostés y estaban todos juntos, unánimes, estaban unidos. Y en los versículos 2 y 3 lo que dice a continuación es que de repente vino del cielo un estruendo como de viento recio que soplaba y el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les apareció lenguas repartidas como de fuego, asentando sobre cada uno de ellos. Y eso no fue lo único, porque dice que fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Esto impactó a las miles de personas que habían venido a la fiesta, que estaban allí, que cómo era posible que gente del pueblo, gente regular, gente que no tiene una alta capacitación intelectual, puedan hablar tan fluidamente los idiomas de nuestras casas, que vivimos lejos de Jerusalén. Así que esto impactó a toda la gente, pero hubieron dos comentarios. En el versículo 12, ¿no?, dice que después de la extrañeza que tuvieron todos ellos, se quedaron atónitos, se quedaron perplejos, diciendo, ¿qué será esto? ¿Qué quiere decir esto? De lo cual Pedro se va a tomar para su discurso. Pero otro grupo, ¿no?, en el versículo 13, dice que no, ellos están borrachos, están ebrios. Eso es lo que está sucediendo, lo cual nunca respondería por qué, si están ebrios, cayó fuego del cielo. No tiene lógica, o sea, un ebrio no tiene poder para hacer que caiga fuego del cielo. Imagínate, ¿no? No pasa, pues. Así que esto era simplemente una burla porque no sabían cómo responder a lo que estaba sucediendo. Y es que en realidad lo que estaba sucediendo era una respuesta a la promesa de la venida del Mesías, en el cumplimiento de los últimos tiempos. Así que Pedro se pone en pie y es cuando empieza su discurso. Hay 3.000 personas y tantos más que estaban allí mirando, entre comillas lo digo, el espectáculo, ¿no?, porque fue espectacular. Entonces lo primero que sucede es que Pedro va a tomar a Joel y va a hablar de sus profecías. O sea, lo que ustedes están mirando ahora es el cumplimiento de las profecías que ya estaban dichas, descritas por Joel. Él dijo dos cosas básicamente. Uno, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Joel profetiza que Dios dice que Dios derramará su espíritu. Y en estos últimos tiempos, después del derramar del espíritu, el Señor vendrá a esta tierra a juzgar la tierra, ¿no? El día del Señor, básicamente. Así que la venida del Mesías vendrá acompañado de dos efectos. Uno, derramamiento de su espíritu, y dos, la venida inminente del Señor. La primera parte ya pasó, día de Pentecostés, hace 2000 años. A partir de allí, todo aquel que cree, el Espíritu Santo viene a morar en el creyente. Es el derramar del Espíritu, y eso tiene raíces en Joel, imagínate, años antes. Y lo segundo, el retorno inminente a juzgar la tierra y a gobernar en este mundo está por suceder. Esta segunda parte que cita Pedro en la profecía de Joel es que Jesucristo dijo, vengo en breve, vengo pronto, yo regreso a reinar. Y ellos estaban esperando la venida de Jesús a reinar. Eso es lo que ellos estaban esperando literalmente, pero aún no pasaba y aún no sucede. ¿Cuándo sucederá? Oh, chequéate este estudio porque estuvo genial. No, pero nosotros entendemos que Cristo ya no tarda en venir. O sea, la segunda venida de Cristo no demora en llegar. Él ya viene pronto. Pero no queda allí. Habiéndole dicho a ellos esto, es decir, el derramamiento del Espíritu dicho por Joel, ustedes lo están viendo ahora. Este fuego, este mover del viento, este sonar del viento, estas lenguas de fuego sobre nuestras cabezas, este hablar en otras lenguas por el Espíritu Santo, es básicamente el cumplimiento de la promesa 1, y estamos esperando el retorno de Jesús. Así que, hablando del Mesías y de Jesús, Pedro cita a David, ¿no?, en su predicación. Dice, David, quien habló de su descendiente, el Mesías, el cual dice haber visto en revelación y que su alma no quedaría en el Hades, ni su cuerpo se descompondría en el cementerio, y que finalmente estaría a la diestra del Dios Padre. Esto era una profecía del Salmo 16 y del Salmo 110, los cuales hablaban acerca del Mesías. El Mesías tenía que morir, resucitar, y así viviría para siempre resucitado, de acuerdo en el trono del descendiente de David. Eso es lo que Dios le dice a David. Y David escribe estos salmos describiendo esta enorme revelación de Dios, que era un impacto para su vida. Así que estos salmos que cita Pedro son salmos mesiánicos, ¿no? El Mesías
¿Quién es al final? Es Jesús, porque Él murió, pero resucitó y va a reinar para siempre. Es lo que les está diciendo. Todo esto siempre ha sido por el anticipado conocimiento y provisión de Dios, pero sin descartar las acciones y responsabilidades nuestras. Los judíos habían ocasionado la muerte de su propio Mesías. Luego Pedro lo que hace es acusar a sus más de 3.000 oyentes de ser los autores intelectuales de la muerte del dador de la vida, de la muerte de su propio Mesías. Él les dice estas dos cosas. El Señor Jesús cumplió mandando el Espíritu Santo. Ha prometido regresar. Él es el Mesías del Salmo 16 y del Salmo 110, quienes ustedes mataron y que Dios prometió resucitar. ¿Y cuál es la confirmación? La primera parte, la de Joel. ¡Wow! Lo que Pedro termina al finalizar la primera parte es en el capítulo 2, versículo 36. En esta exhortación dice: sepan pues todos ustedes que me están escuchando, que a este Jesús a quien ustedes crucificaron, imagínate este discurso de Pedro, después de decir esto, les dice a todos los que están ahí: ustedes mataron a Jesús, pero Dios lo resucitó y le ha hecho Señor y le ha hecho Cristo. Si ustedes no creían que Él era el Cristo, el Mesías, ahora ustedes se van a dar cuenta que Él es el Mesías. Eso es lo que está diciendo. Si Jesús no era su Señor, ahora ustedes deben reconocerlo como su Señor. Es que Jesús es el Señor de todo, pero mucha gente no lo quiere aceptar. La pregunta que tengo hasta aquí para ti sería: ¿Jesús realmente es tu Señor? ¿Jesús realmente es tu Mesías? ¿Entiendes lo importante que significa que Él sea tu Mesías, tu Señor, tu Salvador? ¿No lo entiendes? Porque, ¿sabes qué? Si bien es cierto, ellos fueron los asesinos intelectuales de Jesús, porque entregaron a Jesús en las manos romanas para que lo maten en una cruz, la verdad, y es muy cierto también, que Jesús no hubiera tenido que venir a este mundo a morir en una cruz si no fuera por mis pecados y por tus pecados. Es decir, si yo no hubiera pecado y tú no hubieras pecado, Jesús nunca hubiera tenido que morir en una cruz. Así que de alguna manera tú y yo también somos responsables de la muerte de Jesús, al cual Dios prometió resucitar de entre los muertos. ¿Es que sabías eso? Se te va a pedir cuentas a ti por la muerte de todo lo que pasó a tu alrededor. Ahora, llegamos así al estudio, o sea, Pedro termina su estudio y esto va a ocasionar algo en el corazón de toda esta gente. 3.000 personas escuchando este mensaje. Y para eso lo primero que vamos a hacer nosotros es irnos a Hechos capítulo 2, versículo 37 al 47. Para leerlo juntos, ¿te parece? Después de haber dicho todo esto. Para ello, mientras que abres tu Biblia, yo te voy a ayudar aquí. ¿Sí? Muy bien. Dice acá, Hechos 2:37. Y al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y también a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Entonces Pedro les dijo: arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesús para perdón de los pecados, de Jesucristo, para perdón de los pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo. Porque para ustedes es la promesa, y para sus hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les hablaba, exhortándoles, diciéndoles: sean salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¡Wow! Tremendo final, ¿no?, del discurso de Pedro. Un final de película, se puede decir, ¿no? Todo el mundo responde favorablemente a este tremendo discurso. Ahora,
Vamos pues a continuar nosotros entonces y vamos a intentar hacer algo, vamos a intentar ir paso a paso con el final de este discurso. ¿Cómo es que responde el pueblo? Lo primero que vamos a encontrar es la respuesta al discurso en el versículo 37, ¿no? Cuando hablemos que ellos responden a esto, habla de compungir el corazón, ¿recuerdas? Y al oír esto, se compungieron. Compungir es como, la palabra que utiliza es como traspasar, como atravesar. Es decir, las palabras de Pedro, al entender que ellos habían crucificado básicamente a Jesús, a su propio Mesías, ellos eran los que mataron a su propio Mesías. Eso, wow, caló el corazón de ellos tremendamente. La pregunta que yo tengo es, cuando tú eres confrontado con tu pecado, ¿realmente sientes, entiendes que estás en un problema grave? Porque esto fue lo que ellos percibieron. Nosotros somos pecadores, hemos hecho algo terrible y estamos condenados a muerte eterna por esto. ¿Qué voy a hacer? ¿No? Porque es lo que ellos dicen. Se compungieron de corazón y preguntaron, ¿qué haremos? ¿Qué vamos a hacer? ¿No? ¿Qué cosa vamos a hacer? Pues esa es la misma pregunta que deberíamos hacer nosotros. ¿Has pecado alguna vez? ¿Has robado? ¿Has mentido? ¿Has codiciado? ¿Has hablado mal? ¿Has mentido? No sé. Sácate algunos de los 10 mandamientos que conoces. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Lo has honrado siempre a tus padres? Te esfuerzas por hacerlo, pero alguna vez les has gritado, les has robado, les has mentido. Ya no los has honrado. En el libro de Santiago dice claramente que si alguno rompe uno de sus mandamientos, de Dios obviamente, entonces es como si hubieras roto todos. Si tú vas a caer a un volcán lleno de lava ardiente y estás agarrado de una cadena y se rompe un solo eslabón, ¿te caes o no te caes? Pero obvio, no necesitas que se rompan todos los eslabones para que te caigas, solo basta con uno. Y es la idea de romper básicamente un eslabón de los mandamientos de Dios. Si tú has roto un solo mandamiento, te caes directamente a la muerte eterna en el infierno. Eso es. Eso debería ocasionar en mi corazón una actitud de decir, ¿qué? Sí, yo he fallado, pero no es para tanto, o sea, mi pecado no es tan grande. No, como siempre solemos hacer, nos comparamos con los pecadores, nos comparamos con Hitler, ¿no? Nos comparamos con asesinos seriales y decimos, no, yo no soy tan malo. Pero un momentito, aquí nadie te está juzgando. Ningún ser humano te está juzgando. El que te está poniendo en la tablilla de juicio es Dios mismo. Y Dios te está comparando con Él y te está preguntando, ¿tú eres tan santo como para que vengas conmigo? Y yo creo que no hay nadie en la tierra que pueda responder sí. Todos hemos fallado. Nadie se puede comparar a Dios. Y esto debería hacernos pensar como a ellos, ¿no? ¿Qué haremos? O sea, yo no me quiero ir al infierno. Yo no me quiero condenar. Yo no quiero morir para siempre. Entonces es donde justamente viene la exhortación de Pedro. Pregunto, ¿tú quieres morir eternamente sin Dios? Yo espero que no. Yo espero que estés compungido de corazón y digas, ¿qué voy a hacer? Yo no me quiero perder. Y si ya eres cristiano y estás coqueteando con el pecado, ten en consideración que Dios no va a jugar con su eternidad ni su santidad para darte un gustito pecaminoso a ti. Tenlo en cuenta cuando quieras pecar, porque Dios es santo, recuérdalo. La exhortación de Pedro va a ir hacia dos frentes. Uno es una actitud de corazón y la otra es una acción inmediata para que reconozcamos que realmente te has arrepentido. Recuerda, un arrepentimiento tiene que estar acompañado de acciones. Si has hecho algo contra tu hermano, no solo pidas perdón, toma acciones para que nunca más vuelva a suceder. Eso es un arrepentimiento completo. Aquí entonces lo primero que encontramos en el versículo 38 es que Pedro les dice, 1, arrepiéntanse y 2, bautícense, ¿no? Cada uno de ustedes, esto en el nombre de Jesús. Ok, ¿para qué? Para dos cosas. 1, perdón de pecados y 2, reciban al Espíritu Santo. Hablando del arrepentimiento, entonces, ¿qué tengo que hacer para 1, recibir perdón de pecados y 2, recibir el don del Espíritu Santo? ¿Qué tengo que hacer? Arrepentirme y bautizarme. La pregunta sería, ¿cómo me arrepiento? ¿Qué hago para arrepentirme? ¿Qué tengo que trabajar para arrepentirme? Arrepentirse es abandonar la maldad del pecado. Es ir en sentido opuesto al pecado y regresar a Dios. Si antes yo me iba tras el pecado,
¿no? Ahora tengo que voltear en sentido contrario e ir hacia la palabra de Dios. Sí, exacto. Si antes yo hacía daño, ahora ya tengo que hacer el bien. Si antes ocasionaba disturbios, malestar, ahora tengo que ocasionar bienestar, paz. Tengo que ocasionar que la gente se sienta bien. Solo son ejemplos, ¿verdad? Pero tenemos que trabajar esas áreas en nuestras vidas. No simplemente soy salvo y amén, aguántenme. No, hermano, no. Tenemos que tomar decisiones en nuestra vida porque la acción del arrepentimiento va acompañado de acciones. Acciones. Pedro nos exhorta a arrepentirnos porque si no lo hacemos, será imposible experimentar la verdadera conexión con Dios y el verdadero perdón de Dios en nuestras vidas. Toda la Biblia está llena de esta verdad. Toda la Biblia está llena de esta enorme verdad para nosotros. Por ejemplo, en Segunda de Crónicas 7:14, seguramente lo has escuchado, donde dice, Segunda de Crónicas 7:14, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren, mira la palabra que dice, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces dice el autor, yo, dice Dios, perdón, oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Un texto que se utilizó mucho en los tiempos del terrorismo, cuando la iglesia en Perú se unió tremendamente en oración, ¿no? Este fue uno de los textos más importantes que se utilizaron para ello. Humillarnos, orar, buscar a Dios, convertir nuestros caminos. Son 4 cosas que Dios pide en Segunda de Crónicas a los seres humanos. ¿Para qué? Para que Dios perdone mi pecado. ¿Te has humillado a Dios? ¿O todavía somos tan soberbios de decirle a Dios, no te metas en mi vida, Señor? Eso son cucufaterías, son cosas para engañar ahí a los muchachos. Yo ya estoy grande para dejarme engañar por ese tema religioso. No hablamos de religión, hermano. Hablamos de los temas espirituales y que son eternos. ¿Oras a Dios? ¿Lo buscas realmente a Dios? Desde buscar su rostro es como desesperadamente buscar los ojos de Dios. Y convertirte de tus malos caminos. Deja este camino de impiedad, de maldad, ¿no? Y busca el camino de Dios. Entonces Dios vendrá y te perdonará. Isaías, ¿no? Capítulo 55, versículo 7. Voy a soltar varios versículos, espero que estés tomando nota. El primero fue Segunda de Crónicas 7:14, muy conocido. Y el segundo que te estoy dando es Isaías, capítulo 55, verso 7. Isaías 55, 7. Deje el impío o el malvado o el hombre que no tiene temor de Dios, dice, deje su camino. El hombre inicuo o perverso, deje sus pensamientos. Deja esos caminos, amigo. Deja esos pensamientos. Córtalos y vuélvete a Jehová. Si haces eso, Él tendrá de ti misericordia, ¿no? Y Él será amplio en perdonar. No hay pecado que Dios no pueda perdonar, pero te das cuenta que Dios perdona siempre al que reconoce su pecado y se arrepiente. Es que Dios nunca va a perdonar al que es víctima. Dios perdona al que reconoce su pecado. Aun cuando eres víctima de algo, guardas rencor, te sientes molesto, te sientes fastidiado, entonces tienes que pedirle perdón a Dios por eso que has sentido en tu corazón. No por lo que te han hecho, sino a Dios por lo que sientes en tu corazón. Descarga en Dios todas esas cosas. Limpia tu corazón y verás cómo el mundo se verá distinto a pesar de las crisis. Ezequiel 18, versículo 21 dice, mas el impío debe apartarse de su impiedad y vivirá y no morirá. En Lucas capítulo 13 respondió Jesús y le dijo, piensen, ¿acaso los que murieron en Galilea son mejores que ustedes? Y luego exhorta y dice, no, si no se arrepienten, todos morirán igualmente. Otra vez Jesús exhorta al arrepentimiento. Pedro, en un capítulo que veremos, si Dios quiere, en las siguientes semanas, cuando está en el pórtico de Salomón después de que fue sanado el cojo, dice, así que arrepiéntanse, conviértanse para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. El perdón de Dios viene acompañado con refrigerio, con paz. Hechos 3:19. Arrepiéntete y conviértete. ¿Cuándo puedo hacer eso? Hoy día. Hoy es el mejor día para que te arrepientas y te conviertas. ¿Quieres que tus pecados sean borrados?
¿Quieres hacer nuevas cuentas con Dios? ¿Quieres empezar de nuevo? Hoy es el mejor día para que encuentres refrigerio en la presencia del Señor. En Hechos capítulo 8, 22, cuando Pedro habla con el mago, Simón el mago, le dice: arrepiéntete pues de tu maldad y ruega a Dios. Arrepiéntete y ruega a Dios. Si haces esto, entonces encontrarás el perdón de tus pecados. Y Pablo, ya después, cuando se levanta y comienza a predicar sus grandes discursos, cuando él llega a Atenas, hace un discurso impresionante, ¿no? Y habla del Dios desconocido, y que esta gente era idólatra en Atenas, pero que hay un Dios sobre todas estas cosas. Dios, habiendo pasado por alto, dice, los tiempos de la ignorancia, porque somos idólatras porque no conocemos la verdad. Pero ahora que estás escuchando el Evangelio, la verdad que está siendo predicada, no solo en este canal, sino en miles de canales y miles de pastores por todo el planeta, a través de las redes sociales, estás encontrando la verdad en la palabra de Dios. Sigue la palabra de Dios. Ahora sale tu ignorancia, dice Pablo a los atenienses, de idolatría, ¿no? Poniendo tu confianza en otra cosa que no sea Dios, eso es idolatría. Ahora manda a todos los hombres. Y en todo lugar, incluso donde tú estás, allí en Japón, allí en España, allí en Venezuela, allá en México, que nos escuchan en California, que nos escuchan en Colombia, que nos escuchan en Chile, donde tú estás en este instante, acá en Perú, en todos los puntos cardinales del planeta, en todo lugar, dice Pablo, por su predicación, si te arrepientes. Dios manda a todos los hombres en todas partes del planeta que se arrepientan. Es un mandato, es imperativo que nosotros entendamos que debemos arrepentirnos de nuestros pecados. ¿Te has arrepentido de tus pecados? Es realmente importante. En Efesios capítulo 1, verso 7, Pablo dice: en quien tenemos redención, perdón de pecados por su sangre. El perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Y esto funciona solo a través del arrepentimiento. Reconozcamos hoy día que somos gente que falla delante de Dios. Estos pensamientos nos fallan. Nuestras manos quieren cosas, nuestro corazón codician cosas, nuestros pies quieren ir atrás de nuestros antiguos pecados. Tenemos luchas, pero Dios quiere darnos la fortaleza y el poder para ello. ¿Cómo demuestras que realmente tomas una decisión de arrepentimiento? Si reconozco mi arrepentimiento, mi pecado, me arrepiento, Señor. ¿Qué pide Dios inmediatamente? Bautízate. Es lo que le dice. Bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo. Y el bautismo no es otra cosa que un reflejo de tu obediencia. Tú has dicho que te arrepientes, pero dame muestra de tu arrepentimiento. ¿Cómo es? Bautizándote. Sí, el bautismo era varios tipos de lavamientos que existían en el Antiguo Testamento, y entre ellos se purificaban. La palabra bautizar significa sumergir. Es decir, los que han decidido seguir a Jesucristo deberían sumergirse. Al sumergirte estás haciendo el símil, la idea, la figura, el cuadro, el paralelo de que estás siendo sepultado. Alguien que muere es enterrado bajo tierra, pero aquel que ha muerto a sus pecados y quiere morir, entonces tiene que ser sepultado para volver a nacer. Es la idea. ¿Cómo me voy a sepultar en tierra? Moriría a los minutos, por la falta de oxígeno. Entonces el agua hace la idea de tierra y yo soy sepultado, entre comillas. Estoy siendo enterrado, entre comillas. El agua entonces me sumerge, me llena, me cubre totalmente, y al hacerlo, entonces, al salir de el agua, yo vuelvo a nacer. Es la idea del bautismo. El bautismo me habla entonces del hecho de que yo decido morir a mi viejo yo y he decidido tomar una decisión de seguir a Jesucristo con una nueva vida en Él. Esa es la idea del bautismo. La idea del bautismo entonces es una acción de obediencia que demuestra y debería ser pública para que demuestre mi accionar con el Señor. Pronto queremos hacer bautizos en la iglesia. Hemos estado limitados por el tema de la pandemia, pero Dios quiera que pronto podamos reiniciar las acciones de bautismo. Si nunca te has bautizado y te has arrepentido de tus pecados, vamos a comenzar a publicar pronto para que seamos cuándo va a ser un bautismo. Lo haremos acá en Barranco, ¿sí? Acá en Barranco nos vamos a la playita que está bonita y donde es una poza, tempranito, no molestamos a nadie, nos bautizamos y amén. Gloria a Dios, sumergido bajo el agua, públicamente, que todo el mundo sea testigo de esto, porque es importante que tu hablar, el deseo de tu corazón y tu hablar esté acompañado de tu acción.
Ahora, la pregunta sería, ¿para quiénes son estas promesas? Si tú te arrepientes y si tú te bautizas, ¿ok? Como lo estamos viendo aquí. Amén. Desaparecí. Si tú te bautizas y te arrepientes, entonces, ¿qué vas a recibir? El perdón de pecados, 1, y 2, el Espíritu Santo. Así que es una bendición saber que si tú te arrepientes y te conviertes al Señor, como hemos visto en varios pasajes, el Espíritu viene a morar en ti. Ya no va a estar afuera tuyo, sino que va a morar en tu corazón. Esa es una promesa de Dios para tu vida. ¿Quieres tener al Espíritu Santo en tu vida para que te guíe en tu caminar? Entonces ya sabes qué hacer. Ya sabes qué hacer. Ahora, según el texto y como lo venimos leyendo, ¿para quiénes son estas promesas? El versículo continúa diciendo, porque para ustedes, sus hijos, los demás judíos que están lejos, y la última parte me encanta, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y es que Dios ya no está llamando solamente a judíos a ser parte de su reino, sino como luego Pablo mismo va a hablar en sus cartas en Romanos capítulo 9, 10 y 11, ¿no? El mismo Pedro cuando hacen el concilio en Jerusalén, Santiago cuando hablan acerca de la llenura del Espíritu Santo en los gentiles. El mensaje de salvación y de entrar al reino de Dios ya no va a ser solamente mesiánico judío, sino mesiánico humanidad. Dios llama a toda la humanidad arrepentirse de sus pecados. Y entre toda la humanidad estás tú. Y estoy yo. Estamos los seres humanos aquí llamados a arrepentirnos de nuestros pecados. ¿Te has arrepentido de tus pecados? Si, como dijimos hace un instante, tienes un gran vacío, tienes muchas preguntas, tienes cuestionamientos espirituales, sientes necesidad, de repente has logrado grandes cosas en tu vida, muchas, pocas, medianas, te sientes entre comillas realizado por ciertas acciones en tu vida, pero te falta algo más, es que tienes un llamado. Normalmente el llamado que Dios da al ser humano es esa gran necesidad por alcanzar algo más. ¿Te has dado cuenta? Es como que eso es parte del hombre, dicen, ¿no? Pero es que es el llamado de Dios al humano. No hay nada en este mundo que te satisfaga 100%. No hay nada. Y algunos lo han probado y han llegado hasta el clímax y se han dado cuenta allí que es verdad. Y algunos de nosotros no hemos tenido que llegar al final de tratar de satisfacer nuestras vidas con todo para entenderlo. Basta con saber en mi vida que sin Cristo estoy vacío. Sin Cristo no tengo nada. Y si es así, necesito venir a Él. Dios te está llamando hoy día a que vengas a Él arrepentido, a que vengas a Él y encuentres vida eterna, salvación y recibas el perdón de tus pecados. Amén. El perdón de tus pecados y el don del Espíritu Santo en tu vida. Si es así, ¿de qué deberías apartarte? O sea, ¿qué decisiones debes tomar entonces? Ya, ok, me arrepiento, pero específicamente ¿de qué tengo que apartarme? Pues la continuación del discurso de Pedro al final es, y con otras muchas palabras, testificaba, exhortaba. ¿Y de qué exhortaba? De esta última frase que es poderosísima. Nosotros tenemos que salvarnos, salir, buscar como una tabla de salvación. Estamos como en un enorme Titanic, en un barco enorme que se está hundiendo. Pero como es tan grande, no percibimos que estamos en fatalidad. Percibimos que todavía tenemos tiempo. Todavía tengo tiempo para trabajar, tengo tiempo para estudiar, tengo tiempo para hacer mis proyectos, tengo tiempo para hacer mis negocios, para viajar, tengo tiempo para disfrutar, tengo tiempo. Y después, al final de mi vida, cuando ya esté viejito, cuando ya esté viejita, cuando ya no pueda caminar, ahí me golpearé el pecho, ¿no? Ya cuando ya haya matado mi carne, ya no tenga nada que disfrutar, entonces ahí buscaré a Dios, pues. Hay una palabra muy fuerte que Jesús dice a los que piensan así. Necio, le dice el Señor Jesús. ¿No sabes que hoy día han pedido tu alma? Qué fuerte, ¿no? Esas es palabras del Señor, ¿ah? No me mates a mí, por favor. Yo solo soy el mensajero. Jesús dice, eres un necio. Eres un tonto. Tú no sabes el día de tu muerte. ¿Cómo vas a esperar a viejo para venir a mí? No, los viejos son bienvenidos, ¿ah? Todos los viejos son bienvenidos al Señor, claro que sí. Pero si estás escuchando este mensaje y tienes 15, 20 años, 12 años, 25 años,
Si estás muchacho, no esperes llegar a viejo. Los viejos que se convierten dicen, ay, cómo no supe esto cuando era joven. Cuántas cosas me hubiera evitado. Y lo he escuchado más de una vez. Lo he escuchado más de una vez. Aún así no sabes cuándo vas a envejecer. No sabes si vas a envejecer. No sabes si llegarás a viejo. Estamos en un Titanic mundano. Este mundo ha sido tocado por la perversidad. El iceberg de este Titanic es la perversidad del hombre. La inmoralidad del ser humano. El deseo del hombre por ser más grande que otro hombre. El deseo del hombre por tener más que otro hombre. El deseo de un hombre por tener lo que tú tienes. Él lo quiere tener, es mío. Hace que seamos cada vez más perversos. En sus cartas, Pablo escribe a Timoteo y le dice: los últimos tiempos estará acompañado por... y hace una lista terrible. Una lista terrible. Léete la carta de Pablo a Timoteo y vas a encontrar que esa lista que está allí parece el periódico de hoy. En los últimos tiempos habrán hombres amadores de sí mismos, vanagloriosos. La lista es grande. Intemperantes, impetuosos, ¿no? Amadores de los deleites más que de Dios, con apariencia de piedad, dice. ¿No? Que dicen ser creyentes, pero que en el fondo son perversos. Ya la gente no solo se equivoca, hace daño y trata de decir disculpa, ¿no? Me equivoqué, pues, qué pena. Te ayudo de alguna manera a salir de este despropósito, ¿no? En el cual te metí. No, ahora la gente se deleita viéndote sufrir. Hay gente perversa, hay gente mala que tiene un corazón, pues sí, yo sé que le pueden haber hecho daño de chiquito o lo criaron así y él ha aprendido a vivir así, no tiene otra manera de vivir, pero se deleita haciendo daño. O sea, te duele, te está faltando y él dice, ah, qué bien, se lo merece, ¿no? Se ríe de tu desdicha, se ríe, se goza al saber que te va mal. Eso es perversidad. Y eso que estamos solamente por encimita, ¿no? Es esa pequeña punta del iceberg que ha chocado, pero el iceberg es enorme. El mundo no está mejorando. La tecnología, la ciencia, no va a hacer que el corazón del hombre sea mejor. Cuando hay algunos dicen, cuando haya más tecnología, cuando el mundo sea más tecnificado, cuando el hombre sea más intelectualmente capaz, entonces el mundo será mejor. No necesariamente. Porque el problema del hombre no es si es más inteligente o menos inteligente. El problema del hombre está en la actitud del corazón. Acá está el problema. Y si no cambias este corazón, lo único que vas a hacer es un perverso inteligente. Un perverso sabio. Un perverso, alguien malvado con actitudes malvadas, con mucha sabiduría o con mucha inteligencia, perdón. Claro, imagínate, al comienzo los hombres estaban diseñados para vivir infinitamente. Dios crea al hombre y cuando cae Adán, ¿recuerdas cuando cae Adán? Adán cae, Adán vive como 900 años. Y cuando está Noé, creemos que Noé conoció a Adán. Imagínate, ¿eh? Pasado como 800, casi 900 años. Y entonces dice en Génesis capítulo 8, que la perversidad del hombre, la maldad del hombre, era cada vez de continuo al mal. No paraban. ¿Y por qué? Porque se tecnificaban, se volvían especialistas en su pecado. Imagínate a alguien malo, perverso, que sabe hacer el mal y lo practica y lo practica y lo practica. Y ya pues, ¿ahora qué pasa? A los 70, 80 años ya no jala más, pues ya se muere. Y se acabó la perversidad de ese hombre, ¿no? Lamentablemente, pues, qué sé yo, entrenó a sus hijos, a sus nietos en eso, ¿no? Les hizo daño a sus hijos, a sus nietos y los hizo malos, ¿no? Y ellos quieren ser malos como el abuelo. Pero imagínate que no muere, que vive 200 años. Y sigue haciendo daño. Y ya sabe hacerlo mejor. Que vive 400 años, 800 años. Entonces dijo Dios, no, basta. Los seres humanos con más conocimiento y un corazón perverso solamente pervierten la humanidad. Tanta fue la perversión de la humanidad que Dios dijo, alto, ya no más. Esto es insufrible. Esto es horrible. Lo que voy a tener que hacer es volver a empezar. Y lo que hizo Dios fue espantoso para el ser humano. No había nadie en la tierra que buscara a Dios. Eso fue lo que sucedió.
la perversidad que hubo en ese tiempo, ¿no? La violación de niños, el asesinato de niños, el aborto, la homosexualidad y todos esos temas se desarrollaron a un nivel increíble al punto en que la gente era mala y perversa. Es curioso porque esos cuadros que presenta Génesis capítulo 8 son los cuadros que presenta la gente de esta época. Nos parecemos mucho al Génesis capítulo 8 y estamos yendo de mal en peor. La gente ya no quiere escuchar el mensaje, no quiere escuchar la palabra pecado porque dicen, no, es tu manera de pensar. Somos libres de pensar. Hasta donde llega tu libertad empieza la mía. No toques conmigo. Yo pienso distinto que tú, no me digas nada. Es que estamos llegando a un punto en la humanidad que tu egoísmo es primero lo que tú quieres, lo que tú deseas, que está destruyendo a este mundo. ¿Es cierto o no? ¿Qué está destruyendo los matrimonios? Yo quiero, yo deseo, ¿verdad? Es lo que yo necesito. Y tu pareja, no me importa. Él o ella tiene que hacer lo que yo quiero para que yo sea feliz. ¿Así es o no? Claro. El egoísmo no es la herramienta que une el matrimonio. El egoísmo es el mazo que destruye el matrimonio. Y lo mismo sucede alrededor de las demás acciones del ser humano. Somos egoístas y por lo tanto destruimos a los que están a nuestro alrededor con el egoísmo. Deja el egoísmo porque solo te va a llevar a la perversidad y vas a quedar solo al final. Porque ¿quién quiere a alguien egoísta en su vida? Nadie. Pero no parece al comienzo, ¿no? Pero cuando ya estamos en este nivel de perversidad, nadie quiere estar a tu lado. Tu familia te ama porque es tu familia, pero nadie más quiere estar a tu lado. Es terrible. Dice el Señor a través de Pedro que si tú quieres arrepentirte de tus pecados, bautizarte y recibir el don del Espíritu Santo, perdón de pecados, tienes que salvarte, tienes que tomar tu tabla de salvación, saltar de este Titanic en tu lancha, ¿no? Y ser salvo del hundimiento de esta perversa generación en la cual los seres humanos vivimos el día de hoy. No lo llames pecado, dile desliz, ¿no? No le digas que está mal, solo dile que lo vuelve a intentar. No, sí está mal, vuélvelo a intentar, ¿no? Pero corrígete, ¿no? No le llames la atención porque lo vas a frustrar. Hermano, pecado es pecado. Estamos entrando en una generación perversa. Y Dios quiere que nos apartemos del sistema de este mundo. No del mundo, sino del sistema del mundo. Estamos en este mundo, pero no somos del mundo. Estamos viviendo en estas casas. Vivimos en estos barrios, con gente que es buena y mala, pero que sin Cristo se van al infierno y necesitamos promulgar el Evangelio a toda criatura. Ahora, vamos a terminar este discurso porque esto va a ocasionar un clímax final, ¿no? El resultado del verdadero arrepentimiento. Primero, la conversión de los creyentes. Los que recibieron la palabra fueron bautizados. Es decir, los que recibieron la palabra, es decir, los que se arrepintieron. Fueron bautizados o sumergidos en agua y fueron añadidos aquel día 3,000 personas. ¿No? Recibieron el perdón de sus pecados 3,000 personas. Y después de este poderoso mensaje de Pedro, quisieron acabar con el pecado, por eso es que se arrepintieron, la actitud correcta. ¿Cuántos eran? 3,000 personas se añadieron a la iglesia. Si eran algo de 120 en el aposento alto, eran como 3,000 personas, porque dice como, ¿no? Como 3,000 personas, más o menos eran 3,120 personas. ¿Qué cosa tiene que hacer alguien que empieza una nueva vida en Cristo? O sea, tengo que apartarme de la corrupción del sistema de este mundo. Pero ¿qué tengo que hacer ahora? ¿Qué es la función de la iglesia? 4 cosas que tenemos que hacer, básicamente. Perseverar en, y acá está, 1, doctrina, comunión, el partimiento del pan y las oraciones. 4 cosas, toma nota, subraya en tu Biblia, porque estos son importantísimos en el desarrollo del cristianismo. Tenemos que tomar la doctrina de la palabra de los apóstoles. Los apóstoles escribieron lo que Dios les habló y les instruyó, y tenemos para eso nosotros el Nuevo Testamento con las cartas de los apóstoles. Acá está. Tú lo tienes, yo también. Y ahora más que nunca el mundo tiene acceso a miles de diferentes Biblias a través de este equipito que es el celular. Entras y encuentras Biblias. Yo te sugiero la YouVersion o tu versión en español. Se escribe YouVersion con S. Y entra allí, lo descargas, es gratuito y tienes en varios idiomas y tienes en español varias versiones para que puedas estudiar tu Biblia.
YouVersion. Entra, descárgalo como una aplicación gratuita y es una herramienta útil para ti. Doctrina de los Apóstoles, medita en ella todos los días. La palabra de Dios es viva, eficaz, más cortante que toda espada de dos filos y penetra tu corazón, discierne tus intenciones y te lleva a la voluntad de Dios. Entra a la palabra de Dios y úsala en tu vida. Hazlo, hermano, hazlo. Si te has convertido a Cristo, no esperes que todo te lo den masticadito, no esperes que todo te lo den regalado, no esperes, voy a escuchar la prédica de los 10.000 hermanos que hay en internet para entender algo. Agarra tu Biblia, léela, ora. Y cuando se abran los cursos de la Academia Bíblica, con nuestro hermano Givo, entra a las clases para que puedas estudiar la palabra de Dios. Lo segundo que tenemos acá en la lista es la comunión. Primero la doctrina, segundo es la comunión unos con otros. La comunión habla de compañerismo, ¿no? Habla de compartir. Compañerismo es la palabra que se utiliza para koinonía o koinoneo, que es compartir. ¿Qué es lo que tenemos que compartir? Tenemos que compartir la comunión entre nosotros que viene del Padre. Así que esto es vertical y horizontal. Eso lo puedes ver en 1 de Juan 1:3. Pero ¿qué cosa es lo que yo debo compartir? La verdad es que yo debo compartir 5 cosas que hemos descubierto en el Nuevo Testamento. Vamos a pasar rápidas por ellas porque esto no es un estudio de este texto, pero solo este texto tiene un montón de información para poder sacarle jugo, ¿no? Pero, ¿qué debo compartir? ¿Sabes qué debo compartir? La gracia de Dios. En Filipenses 1:7, otra vez, Filipenses 1:7, dice, todos ustedes son participantes conmigo de la gracia de Dios. Es decir, tú y yo condenados a muerte eterna por el pecado. Al infierno. Oh no, ¿qué voy a hacer? ¿No? Se compungieron de corazón. ¿Qué voy a hacer? Y entonces encontramos que hay salvación de la muerte eterna en Cristo Jesús. ¿Y qué tengo que hacer? Solo arrepentirte y tener fe. Nada más. Es un regalo que no merezco. Eso lo comparte Marco con Juliano, con Elena, con Berta, con Diana, con Hilda, con Juan, ¿verdad? Contigo, con Shirley, con Carlos, con Juan Miguel, con Lau Arias desde Japón, con Giselle, con Ruth, que estamos compartiendo este enlace en este instante, ¿no? Con Liliana, con Mechita, con Danilo, con Judith. Es decir, tú y yo compartimos algo que es el regalo que no merecemos, la gracia de Dios. ¿Qué compartimos? La gracia. Debemos conversar de la gracia de Dios. Yo soy salvo, tú también eres salvo. Sí, gracias, Señor. Orar por eso, darle gracias a Dios. Otra cosa que tenemos que compartir es la común fe, ¿no? Por la salvación que tenemos en Él. En Judas 3 es un libro antes de Apocalipsis, dice que tenemos que compartir nuestra común salvación. Somos salvos iguales. Iguales pecadores, iguales salvos, hermanos en la fe. ¿Qué más tenemos que compartir? Tenemos que compartir la común fe. En Tito, que es un libro chiquitito, Tito 1:4 dice, a Tito, verdadero hijo, en la común fe. Entonces nuestro compañerismo se basa en el hecho de que compartimos la misma fe. ¿Qué fe? La fe que viene del oír la palabra, la doctrina, la enseñanza. ¿La fe de qué? La fe en Jesús que nos salva. Cuando te juntes con otros hermanos, intenta no solamente tener un tiempo bonito de algarabía, de tecito, de cafecito, de un almuerzo y de reírnos y de ver una peli. No, comparte estas cosas, porque esto es la comunión que busca la palabra de Dios. Gracia, salvación, fe. ¿Qué más? Sufrimientos, labor. La labor que tenemos como cristianos. Pablo dice en 2 Corintios 8:23, en cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador para ustedes. Colaborador. Tú y yo necesitamos colaborar. ¿Para qué? Para predicar el evangelio. Sí, ¿para qué? Para discipular a las naciones. Evangelizando, entrenando, enviando. Involúcrate en el ministerio con nosotros porque tenemos que compartir esto. ¿Qué cosa es comunión? Compartir el ministerio. Yo necesito de ti. Tú necesitas de mí. Yo no tengo todos los dones, pero tú tienes dones que me pueden ser de bendición en este instante. Necesito que te enlistes en el reino de Dios y compartas conmigo el ministerio. Lo necesitamos, te necesitamos. Empieza hoy. Y por último, tenemos que entender que hay cargas y sufrimientos. Pablo dice en Filipenses 3:10, a fin de conocerle a Él y el poder de su resurrección y la participación de los padecimientos. Filipenses 3:10.
Así que debemos compartir estas 5 cosas en comunión. ¿De acuerdo? Habíamos hablado nosotros que debíamos perseverar en la doctrina, en la comunión. En la comunión son estas 5 cosas que están acá, pero luego continuó diciendo en el partimiento del pan. ¿Qué es el partimiento del pan? Sino la Santa Cena, lo cual ya tenemos que hacer pronto, una Santa Cena de iglesia que hasta ahora es virtual. Dios quiera que lo podamos hacer un domingo 8 de la mañana. Cada uno lleva su pan y su juguito de uva, que ahora lo venden allí en cajitas, ¿no? Tu juguito de uva y tu pan, y vamos a compartir una mañana de Santa Cena. ¿Qué les parece? Me encanta la idea, ¿ah? Así que vamos a promoverlo de repente para las primeras semanas de febrero. Aquellos que quieren Santa Cena presencial, cada uno con su pan y con su juguito de uva, nos vamos a ver en el Mirador de Barranco, 8 de la mañana. No si antes tenemos nosotros un local para congregarnos los domingos. Amén, dicen por ahí varios. Sí, había, gloria a Dios, sí. Correcto, gloria a Dios. Finalmente, ¿en qué debemos participar? ¿En qué debemos perseverar? En las oraciones. 4 cosas en las que ya siendo creyente tienes que involucrarte sí o sí, porque este es el inicio de la iglesia y este es el patrón de la iglesia. Sobre estas cosas es que nosotros debemos trabajar. ¿Qué cosa? Doctrina. Hazlo por tu cuenta todos los días. Involúcrate en los estudios de la iglesia, en los tiempos que tenemos en vivo. 2. Busca tener comunión con los hermanos. No camines solo. 3. Santa Cena, cada vez que haya Santa Cena, involúcrate, el pan y la copa, el cuerpo de Cristo, la sangre de Cristo, salvó mi vida. Yo lo hago para recordar su salvación y su pronto regreso. Y 3, oraciones. Tenemos oraciones los miércoles, tenemos oraciones los viernes y tenemos pequeños grupos de oración toda la semana. Involúcrate porque esto es importante. Estamos abocados a esto como iglesia. Básicamente, si la iglesia no puede abrir más y hace esto, sigue siendo iglesia. Gloria a Dios. Ya sabes, ¿verdad? En eso tenemos que estar involucrados. Toma nota y hazlo. Entonces, ¿cuál fue la reacción de la gente del pueblo? 1, temor. Mucho temor porque esto iba acompañado de señales y maravillas hechas por los apóstoles. Que no te llame la atención que por hacer la voluntad de Dios ores por alguien y se sane. Gloria a Dios. No llames a los pastores, a los líderes para que hagan algo por tu vida. Ora tú. ¿Tienes un sobrino enfermo? Pon manos y ora. Poco de aceite, toma, échale en su cabecita y ora, que se haga la voluntad de Dios. Tú no lo vas a sanar. Es la voluntad de Dios si lo sana o no. Y si lo sana, ¿para quién es la gloria? Y si no lo sana, entonces dice, oren para que sean sanados y para que sean salvos. Te da la oportunidad de predicarles el evangelio. Hazlo, hermano. Son tus sobrinos, son tus primos, son tus padres, tus tíos, que tú tienes acceso. Llévales el evangelio, llévales las bendiciones del Señor a sus propias vidas. La unidad en los creyentes. Esto sucedió inmediatamente después. Perseveraban en 2 aspectos, ¿no? Todos los que habían creído estaban juntos, tenían en común todas las cosas. ¿Y qué hacían con las cosas que tenían? Compartían todo. Y esto es la iglesia. La iglesia es compartir lo que tenemos con los hermanos. A veces tienes poco, a veces tienes mucho, a veces no tienes y te ayudan, y a veces ya tienes. Entonces comparte con los demás para otros que no tienen. Seamos un ciclo de bendición. Compartamos con nuestros hermanos y con nuestros vecinos que no tienen, porque allí es donde Dios trae más bendición. Cuando nosotros abrimos las arcas de bendición a otros, aún en lo poco o mucho que tengamos. Amén. ¿Qué cosa trajo la unidad de los creyentes? Perseveraron en 2 partes. Perseveraron en el templo y perseveraron en las casas. ¿Te das cuenta? Perseveraron en el templo y perseveraron en su casa. Con sencillez de corazón, en unidad. Eran los mismos públicamente y eran los mismos en casa. Íntegros. No somos unos afuera para que nos vean que somos espirituales y en la casa no. Eso no se hace. Dios quiere que tengamos una comunión con Él total, relacionada. Y una vez que hacemos esto, entonces debemos llevarlo a la iglesia, debemos llevarlo a la comunidad. Esto va a ocasionar algo tremendo. ¿Qué va a ocasionar? Que alabemos a Dios y Dios participe con nosotros. La mano, es lo que se dice, la mano de Dios contigo. Así que ellos alababan a Dios y tenían favor con todo el pueblo porque ellos eran una bendición. Y entonces, ¿qué hacía Dios? Dios intervenía. Y entonces, ¿estás orando por tus familiares para que se conviertan? ¿Estás orando por ese cónyuge que tal vez no viene al Señor? Ya sabes lo que tienes que hacer, porque cuando tú haces la voluntad de Dios, dice que es el Señor quien añade a la iglesia los que han de ser salvos. No es el líder, no es el pastor, no son los hermanos espirituales de la iglesia.
es el Señor que añade a la iglesia. ¿Pero por qué lo hace? ¿Por qué? Porque la iglesia está alabando a Dios, está haciendo la voluntad de Dios. Y es ahí cuando Dios se deleita y derrama su gracia y comienza a convertir, intensifica, sube el volumen, la intensidad del llamado en nuestros seres queridos, y va a ser irresistible el llamado de Dios para que vengan a Él y sean añadidos a la iglesia. Ora por ellos, ora por ellos. Ora por ellos y vive una vida cristiana auténtica, lleno de su presencia, lleno del amor de Dios y de su voluntad, de la gloria de Dios, de la presencia del Señor en tu vida. ¡Wow! Que la palabra de Dios dice que es viva y eficaz, y Pedro ha tenido un discurso tremendo, poderoso, ¿no? Para que podamos encontrar salvación y vida eterna. No solamente los que escucharon el mensaje, sino también nosotros que ahora escuchamos el mensaje de Dios. El discurso de Pedro trajo un llamado a la vida de las personas que ¿qué cosa debían hacer? Arrepentirse, bautizarse con el objetivo de recibir el perdón de pecados y el don del Espíritu Santo para que sean salvos de la perversa generación en la que ellos estaban viviendo. Y los resultados eran que muchos se convirtieron, como 3,000 personas, y perseveraron en 4 cosas. ¿Recuerdas cuáles son? En la doctrina, en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones, que eran la doctrina de los apóstoles, el compañerismo, la Santa Cena y las oraciones. Y toda la gente que estaba a su alrededor compartían lo que tenían y estaban unidos unos con otros. Y este es el fin de todo discurso oído. ¿Cuál es? Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque en esto consiste la felicidad del hombre. Esto es el todo del hombre, como lo dijimos justo al empezar en Eclesiastés 12:13. ¿Has escuchado el mensaje de Dios? ¿Has entendido que podemos venir temerosos a Dios para encontrar salvación? ¿Quieres guardar los mandamientos de Dios en tu vida? Hay 2 cosas que yo te invito a hacer: que tengas fe y arrepentimiento en Cristo Jesús y encuentres salvación hoy día. ¿Quieres recibir al Señor en tu vida y en tu corazón? Pues yo te animo a que lo hagas el día de hoy. ¿Cómo? A través de una oración de arrepentimiento y entrega genuina y total a la voluntad de Dios. Amén. Para ello, entonces, tienes que responder: ¿te has arrepentido de tus pecados? Hoy día hazlo conmigo a través de esta oración. Y repite si quieres entregar tu vida al Señor. Quieres tener un nuevo inicio con Dios. Señor, quiero entregarte mi vida. He entendido que estoy muerto en mis pecados y mis delitos, que estoy condenado a la muerte eterna, sin ti, separado de ti por siempre. Cuando mi alma se separe de mi cuerpo, tendré que vivir eternamente sin ti. Y no quiero eso, Señor. Hoy día reconozco mis pecados, todos mis pecados, los que me acuerdo, los que no me acuerdo, y los pongo delante de tu altar y me arrepiento de mis pecados. No quiero la muerte eterna, quiero la vida eterna contigo, y por eso pongo mi fe en ti, Señor Jesús, que eres el Mesías predicado por Joel, por David, que había de morir y resucitar de entre los muertos para venir a reinar en este mundo. Por eso es que yo confío en tu salvación y en la vida eterna que viene con ello. Te entrego mi vida y quiero nacer de nuevo y quiero, Señor, empezar de nuevo y ser obediente a ti. Recibo tu Espíritu Santo en mi vida y la salvación para siempre. Soy tuyo para siempre, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Gloria al Señor Jesús. Gloria a Dios. ¿Le has entregado tu vida al Señor? ¿No? Quédate con el Señor para siempre. Amén.